¿Cómo les va? Bella noche de sábado, bienvenidos a esta emisión del Corresponsal. Muy intenso, como hablábamos con Gustavo Tubio y con Pablo Brunetto. Tenemos información ya que vamos a compartir con usted, y le agradezco mucho a Sergio Varela que está con nosotros hoy acompañándonos en todo el programa en relación con el AFA-Gate, que no para de crecer. Vamos con esta información detallada, urgente. Vamos. Esto que tengo en mis manos, estos papeles, bueno, tienen la lista de vehículos correspondientes a esta sociedad, ¿no? Central Park Drinks, que está atribuida a Ana Lucía Conte, una jubilada monotributista, y a Luciano Pantano, su hijo, un ex tesorero de Almirante Brown. Sergio Varela tiene todo el detalle. Acá está toda la nómina de estos autos que están en el centro de la atención y del escándalo. Sergio, ¿cómo estamos? Buenas noches. Hola Nelson, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Por favor, y quiero hoy, Sergio tiene un protagonismo enorme porque lo que venís estudiando, ¿no? Y decir a la gente qué es esto que estoy mostrando, esta nómina de autos que eran 120 y ahora son 50. Sí, es una nómina de vehículos justamente de estas sociedades que parecen muy sospechosas por la actividad que tuvieron, el crecimiento abrupto que han tenido por la inversión de capital al inicio, hace unos años atrás, y el capital que posee hoy, y que según se está denunciando, Nelson, son autos que en verdad, o patrimonio que en verdad, a través de estos prestanombres que vos diste cuentas, esconde Chiqui Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Tobillino. Perfecto. Eran 120, ahora quedaron reducidos a 50. ¿Esto es correcto, Sergio? Estamos viendo la foto de los autos, ¿no? Sí, son autos de altísima gama, es decir, ahí, mira, bueno, ahí los están mostrando en producción, es decir, tienen un valor de por encima tranquilamente de los $300.000 cada unidad. Y efectivamente, Nelson, a lo largo de los años fueron más de 120 vehículos que pasaron a través de estas dos sociedades, y hoy estarían dando cuenta que poseen 59. Estos vehículos, o estarían, podríamos decir, en la localidad o esa mansión de Villa Santa Rosa, en la localidad de Pilar, en un galpón, ¿no? Perfecto. ¿Qué tiene que ver? Contale fundamentalmente, porque ahora vamos a ir con otro detalle. Hay mucho detalle en toda esta información que estamos mostrando. ¿Quiénes son estas dos personas, ¿no? Ana Lucía Conte y su hijo Luciano Pantano, ¿no es cierto?, en su relación con Tapia Tobillino, y cómo llegan allí. ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, a ver, la investigación, si bien la justicia empezó a tomar las primeras medidas, son de las últimas horas. Es decir, acá evidentemente el Chiqui Tapia empezó a estar si bien todo el mundo tenía sospechas y demás, las investigaciones se empezaron a activar ahora que está el foco puesto justamente sobre él. Te puedo dar cuenta de un montón de causas que estuvieron literalmente frenadas. Ah, mira, ¿qué dato Sergio? Mira, Nelson, lo que ha generado a partir de las denuncias que hubo y que está la atención no solamente política, sino también de los medios en lo que tiene que ver con la fortuna de Chiqui Tapia, los manejos en el fútbol, los manejos financieros, a través de esta financiera que tanto se da cuenta que es Surfinanzas, ha despertado primeros cimbronazos dentro de tribunales, donde unos se ponen de un lado u otro, y eso ha generado peleas muy fuertes. Mirá, y lo está generando dentro de los tribunales. ¡Qué dato! Sí. Y después, bueno, una denuncia, Nelson, acá hay por un lado el foco puesto en el Chiqui Tapia a través de estos supuestos testaferros. Correcto. Que son estas dos personas, Pantano y Conde, que es las que vos mencionaste. Y por el otro lado se está investigando la actividad financiera de Surfinanzas, y ahí no está implicado, pero no indirectamente,
el Chiquitapia porque, bueno, Surfinanzas tiene presencia en varios clubes del fútbol argentino que son parte de la denuncia que ha hecho el ARCA, ¿no? Ahora acá estoy viendo, voy a mostrar, está pequeño para que lo vea el director, lo voy a acercar, los autos estos que están marcados, me acerco un poco más a la cámara, están muy chiquititos, ustedes los ven, estos autos de Colorado. Ahí lo que me llama la atención, Sergio, ahí lo acerco, ¿sí? Sí. Le pregunto ahí también a Virginia Musante, nuestra productora, que me va diciendo lo que y el director. Bueno, estos autos que estoy marcando acá, que estoy viendo, Sergio, y te consulto, un auto Volkswagen, modelo Gold Trendline 1,6, tiene domicilio Santiago del Estero, número 12, Avenida Roca. Hay otro, un Toyota, tiene también domicilio Santiago del Estero. Hay otro, un BMW, domicilio Santiago del Estero. Otro Volkswagen, domicilio Santiago del Estero. Otro Volkswagen, hay un BMW Santiago del Estero. ¿Por qué Santiago del Estero, Sergio? Bueno, ahí tendría determinados activos Pablo Tobillino, Nelson, ajá, el tesorero de la AFA, que es parte del denunciado. Bueno, esa actividad es la que le falta a la justicia, ¿no? Tratar de establecer esa relación entre el titular de la AFA, el tesorero, con estas sociedades que evidentemente, según da cuenta la denuncia, no tienen un perfil económico para nada. Una jubilada claro. que incluso tuvo un subsidio del Estado en pandemia. Mirá. Esa mujer, efectivamente, de ayuda del Estado, con lo cual el perfil económico para tener semejante flota de vehículos, y estamos hablando de vehículos de altísima gama como Porsche, Ferrari y otros tantos, claro. Es imposible. Así que ahí, evidentemente, ya apuntaron las primeras medidas de la investigación que tiene que ver con todo el perfil patrimonial de estas dos personas, establecer a través de un tasador el valor de la propiedad que se ha dado cuenta, y estos de los vehículos yo entiendo que va a ser lo próximo que va a ser la investigación, que por ahora, Nelson, es raro decirlo, pero para explicarlo sin tecnicismos, no tiene un juez determinado. Cayó en un juzgado. Sí, cayó en un juzgado. Fue a Rafecas. Rafecas dijo: esto es lavado, va a penal económico, que es otro fuero muy específico. Ese otro juez dijo: tampoco es de acá, y Rafecas, para no demorar, ordenó las primeras medidas, pero esto está en discusión. No sabemos qué juez se va a quedar con esta causa. Qué dato, porque hay que recordar que junto con esto está vos me corregís, Sergio, la causa por la mansión, precisamente donde estaban estos autos, ahí en Villarrosa, y después por la causa del ARCA, ¿no es cierto? Para que la gente lo entienda, ¿no? La AFIP, ¿no? Por todo el tema de defraudación y lavado. Tenemos invitados, estamos con el diputado Geiso y con el doctor Dalbora, un especialista en lavado de dinero. Ahora, hay un tema interesante para marcar también, porque estoy viendo las fechas, Sergio. Muchos de estos autos se compraban en dólares, y algunos, que sé yo, el Porsche, en un momento que había cepo en la República Argentina, cepo total, ¿no es cierto? Bueno, ahí uno puede relacionarlo, porque es imposible no hacerlo. Hay una causa que tramitan los tribunales de lo penal económico, que sobre todo implica no al Chiquitapia, pero sí a los que son los dueños de Surfinanzas, Vallejo y compañía, que tiene que ver con esto, con simular compras con dólar oficial. Aquí se hacían de dólar oficial, pero después no importaban. Eso está siendo materia de investigación también, Nelson. La causa que tiene, lo que ha generado en las últimas horas estos cimbronazos y peleas dentro de los tribunales, es porque había una vieja causa que ya tenía algunos meses, y apenas, Nelson, en más de 3 meses de investigación, una fiscal, Cecilia Incardona, tomó solamente una declaración testimonial en 3 meses. Cuando el ARCA hace la denuncia involucrando a otros clubes de fútbol, no solamente Banfield, por las actividades sospechosas de lavado de dinero, ahí la fiscal activa, pide una serie de medidas, y esa es la que está en disputa en 2 juzgados también, ¿no? Es muy importante lo que estás diciendo, Sergio, es decir, ya había sospechas claras sobre estos manejos relacionados con esto de los autos y otras cosas que estamos viendo, y hubo una fiscal que cajoneó la causa por un tiempo determinado hasta que surgió todo este tema. A propósito, miren lo que generó el título de la copa que le dieron a Rosario Central, ¿no?
Efectivamente. Bueno, a partir de que el foco evidentemente se puso muy fuerte ahí. Sí. En las últimas horas, producto de estas peleas, la fiscal estaba de alguna forma acusando a un juez, que es Federico Villena, que no se quería apropiar de la causa. Ajá. El juez terminó denunciándola. De un lado, la fiscal dice: yo pido allanamientos y el juez no me los da. Porque ella entendía que esa causa debía acumularse con una vieja, que es donde en estos 3 meses no se tomó una sola declaración. Y finalmente el juez la respuesta, por eso está generando todo un drama, Nelson, porque el juez la termina denunciando ante el procurador, diciendo que la fiscal tiene intereses creados, ¿no? Bueno, qué fuerte. Es decir, había pedido ya de allanamiento, porque esto dio tiempo, ¿no?, a toda esta estructura claramente delincuencial. Después habrá que ver cuáles son las responsabilidades de cada una. Dio tiempo para maniobrar frente a esto. Es un dato muy importante, que tal vez no tienen la suficiente luz pública, esto que estás diciendo, Sergio. Sí, porque evidentemente, Nelson, la información nos llega en cuanto a que había actividades sospechosas durante la madrugada. Lo que uno supone que tiene que ver con sacar los activos. Había una caja, por ejemplo, en Surfinanzas había una caja de gran porte, caja fuerte estoy diciendo, que no tiene nada de malo porque se supone que en una financiera se maneja, pero cuando la abrió la policía no tenía semejante dinero, no tenía mucho dinero, y era una caja de seguridad de gran porte. Y después los vehículos también, ¿no? ¿A dónde fueron? El transporte de activos. De los 129... a estos 50 o 59, Sergio, eso te voy a preguntar. ¿Se sabe dónde está el faltante? Tengo entendido que es parte de lo que está pidiendo el juzgado. Es decir, el juzgado ha librado, Nelson, oficios al ARCA, ha pedido establecer un perfil patrimonial de todas estas personas. No ha dispuesto el allanamiento de Rafecas, lo que sí dispuso, como no es el juez por ahora que va a quedar o no se sabe, está en discusión eso, ha dispuesto consigna en el lugar que tome en cuenta de lo que entra y sale. Para que no se lleven lo que hay, lo que quedó. Claro, efectivamente, porque acá se hablaba de eso, ¿no? De que mientras se estaba viendo qué juez queda, qué no, con el paso de los días, uno imagina que la prueba del delito lo primero que hacen ante la denuncia es esconderlo. Ahora te pregunto, Sergio, después le vamos a preguntar al doctor Dalbora, que es un especialista. Pregunta de ignorante. Todos estos autos, ¿no? Este nivel de autos, digamos, que tenían que pasar en ese momento por el registro automotor, ¿no despertaron ninguna sospecha? Bueno, eso es lo raro. Eso es lo raro, Nelson. Por un lado, si bien es incipiente la investigación, eso muestra un entramado de empresas, estas que vos dabas cuenta de Pantano y Conde. La denuncia tal vez que implica a Surfinanzas es más compleja, porque ahí ya aparecen otras herramientas que son sospechosas de maniobras de lavado, que tiene que ver con el uso de las billeteras virtuales para mover grandes cantidades de dinero. Estamos hablando más de 8.000 millones de pesos, según se ha movido en esas billeteras virtuales, y no solamente que se supone dinero que ha colocado esta financiera, producto del mercado negro o de origen ilícito, Nelson, sino también que ha evadido impuestos. Se habla de una evasión de más de 3.000 millones de pesos. Perfecto. Ya voy a la mesa. Doctor Dalbora, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Usted nos puede explicar, usted es especialista de esto que le estaba diciendo a Sergio, qué tal, cómo le va, diputado? Esto del registro, pregunta de quienes somos legos, no Sergio, ¿el registro automotor debió haber prestado atención a esta nómina de autos tan costosos en Santiago del Estero y llamativos? Efectivamente, no solamente los registros del automotor, sino los concesionarios de los autos. En toda la causa lo que se ve es que hay un interés periodístico muy marcado por las personas involucradas y la cantidad de plata que se maneja. Pero acá alguien debiera ocuparse de qué pasó con los controles del Estado previstos en la ley en infinidad de normas, que además involucran compromisos internacionales de la República Argentina, toda la ley antilavado y todo, que pareciera que no ha funcionado ninguno. La noticia principal tiene que ver con una casa descomunal en un predio. Correcto. Bueno, hay un escribano que otorgó una escritura, un corredor inmobiliario,
eventualmente compró o vendió una persona jurídica con un contador que certifica el balance. Todas estas actividades están dentro de la órbita de una serie de obligaciones que les impone la ley de lavado, como usted bien decía, a los registros del automotor. Claro, voy con un detalle más y ya voy a estar con el diputado del Geiso, ¿no? Fíjate vos, Sergio, que estoy viendo, insisto, quiero mostrar este material. Estos son los papeles, ¿eh? Estos son los papeles que vienen del Ministerio de... Lo mostramos aquí, por favor, ¿eh? Vienen... Esto viene del Ministerio de Justicia, ¿no es cierto, diputado? Sí, yo lo subí hoy a Twitter. Totalmente. Sé que esta es documentación oficial. Oficial. Perfecto. ¿Cuándo se incorpora a la causa esto? ¿Ya está incorporado o no? Ayer recibimos estos papeles, nosotros el martes estamos incorporando nuevas pruebas. Perfecto. Estoy viendo de esto, ¿no es cierto? Uno lo va viendo. Un auto Volkswagen se inscribe el 13 de julio del 2023 en Santiago del Estero, ¿no? En la avenida Roca, no. El 12 se inscribe un Volkswagen. El 12 se inscribe otro Volkswagen. Fíjense ustedes, ¿no? El 28, es decir, llama la atención la seguidilla de fechas. Eso le pregunto también, le digo, ¿eso al registro automotor debió haber llamado la atención? Absolutamente. En el mundo moderno no es posible mover activos de determinado volumen, que no es muy intenso, es muy importante el volumen, sin acreditar el origen lícito y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. De manera que cualquier persona que va a comprar autos de cientos de miles de dólares o de lo que sea, tiene que... En época del cepo, además. Absolutamente. ¿No? Por eso hay una serie de controles que no han funcionado. No funcionaron. Es realmente, yo creo que es el dato más preocupante, porque no funcionaron, a lo mejor porque no funcionan y van a seguir sin funcionar. Perfecto. Diputado, Sergio, por supuesto, tu participación es muy importante aquí. ¿Se sabe dónde están esos 70, 60 autos que están faltando? Mirá, la información que tenemos, que todo el tiempo es nueva, las empresas Central Park Drinks, sí, que tiene 35 autos a su nombre. Correcto. Una empresa que nace con Luciano Pantano, con un capital accionario de 300.000 pesos. Correcto. Con 300.000 pesos compran 35 autos de alta gama. Listo. Sigo mostrando el papel. Después arma la empresa Real Central SRL, que compra la super mega mansión de Villa Rosa y pone a su nombre, con el máximo capacidad accionaria, a su mamá, Ana Lucía Conte, y a él. Esta empresa Real Central compra 15 autos de alta gama. Y una cosa, como detalle de color, el último Porsche, la jubilada monotributista social que vivía hasta 2 años en San Justo y se dedicaba a hacer costura para vivir, la última compra la hace el 26 de noviembre, la semana pasada. Mire usted. El Porsche. El último Porsche lo compra... ¿De cuánto? ¿De qué valor aproximadamente? El Porsche que está en $450.000. Ese lo compra, mire. Y es el día que nosotros sacamos el informe, como cosa increíble. Ese día, a la mañana, estaba comprando un Porsche, la jubilada, como un tributo social, a cargo de Real Central SRL, que son los dueños de la super mega mansión de 105.000 metros. O sea, esta es la conexión. Esa empresa tiene los autos... Los autos. Y tiene la mansión. La mansión, por ahora. Porque acabamos de saber también que en el Country Aires Plaza hay una propiedad a nombre del Real Central en las expensas. O sea, está viendo todo el tiempo nuevas pruebas. Insistimos con esto, conexión con Tapia Tobillino de estas dos personas. Por eso nosotros nos presentamos a la justicia para plantear, primero, el lavado de activos, segundo, la conexión de que Ana Lucía Conte, la monotributista jubilada, y su hijo Luciano Pantano, monotributista también, sean posibles testaferros del Chiquitapio Tobillino. Luciano Pantano, ¿quién es? Era un tarjetero de un boliche que conoce al presidente del Almirante Brown, termina siendo protesorero del Club Almirante Brown y ingresa a la AFA como presidente de la Asociación Civil Futsal y Fútbol Playa. Ese es el vínculo con la AFA de Luciano Pantano. Perfecto. Luciano Pantano, que incorpora a su mamá en Real Central, dueño de la mega mansión, dueño de 35 autos de alta gama. Perfecto. Acá está, Sergio, acá está el quit, ¿no? De esta empresa. Está muy chiquitito, pero acá lo tenemos, ¿no? Lo voy a leer, digamos. Para saber qué pasa de Central Park Drinks, que se dedicaba a bebidas alcohólicas, 300.000 pesos, a Real Central. Son lo mismo. Quit 33 717 068117.
9, ¿no es cierto? ¿Qué antigüedad tiene el funcionamiento? Bueno, Central Park Drinks estaba en el año 22 hasta el 24 y Real Central comienza en el 24, que es cuando compra la super mega mansión y parte de esos autos. Diputado, si usted lo sabe, ¿con qué capital se inicia? Comienza con 300.000 pesos Central Park Drinks y después en el 24... 300.000 pesos. Con 300.000 pesos compra Porsche, Audis y BMW. Lo que hay que ver es de dónde viene el dinero. Porque si no, vamos a seguir dando vuelta en círculos. Correcto. Pero también voy otra vez con los controles, ¿no? Y usted nos ilustra. Cualquier operación que se haga con una empresa que tiene este quit y quill, quien está responsable, no sé, el escribano, y dirá, bueno, a ver qué fondos tiene esta empresa, ¿no es cierto? Eso debería corresponder, en realidad, ¿no? Cada operación comercial que realiza una persona humana o jurídica, cualquiera de los vinculados por la ley a los controles que veníamos comentando, tiene que acreditar el origen lícito de los fondos, entre otras cosas. Pero el punto de partida es el origen de los fondos. Y si estos controles no se han llevado a cabo, porque esto es pareciera que es una espiral, alguien debería pensar qué es lo que ocurre con los controles en la Argentina. La autoridad de aplicación es la Unidad de Información Financiera, que con relación a todos los sujetos obligados en la órbita de la ley de lavado, les puede aplicar sanciones cuando no cumplen con sus obligaciones. Sergio, te pregunto, ¿esto en la justicia se está investigando? Todavía no tiene un juez. Claro. A ver, la denuncia nueva del ARCA es producto de una disputa entre ver en qué juzgado queda de Lomas de Zamora. Hay un juez donde cayó por sorteo, Villena, que cuando le cae la denuncia, la fiscal Incardona dice se la debe mandar a su colega, que es otro juez de Lomas, que es Armela, perdón, pero porque Armela tenía una que implicaba el Club Atlético Banfield. Y el juez Villena entendió que no, hay una disputa en la causa, con lo cual esa nueva denuncia, Nelson, podríamos decir que hoy no tiene un juez firme, porque está en discusión. Claro, este es el problema, ¿no? Que mientras se da esto de ver quién se la queda, lo estábamos viendo, lo decía el diputado hace una semana, esta gente en esta otra causa actúan así, siguen o evadiendo o escondiendo activos o adquiriendo nuevos activos. El conflicto de competencia entre dos jueces que están disputando a ver a quién le toca no los exime de realizar las medidas urgentes, porque la primera obligación de un juez es evitar que el delito se siga cometiendo. Pareciera que no lo han tenido en cuenta. Aparte, los vecinos nos mandan fotos como los autos salen. O sea, yo hago el chiste, dentro de esos 55 autos hay un Fiat Espacio 92. Mire usted. Digo, cuando hagan un allanamiento van a encontrar la mancha de aceite del Fiat Espacio 92, porque no van a encontrar nada. Los vecinos te dicen fotos, están sacando los autos, están apareciendo en el country, en Escobar, acá están los autos, la misma gente ya lo toma como una cosa. Parece que los autos se fugan a 100 km por hora y la justicia va a 2 km por hora. Pero Nelson, hay un detalle que hay que agregar, porque si bien el Chiqui Tapia es titular de una asociación civil vinculado al ámbito del fútbol, es una persona que tiene muchísima, pero muchísima incidencia, no te diría personal, pero sí a través obviamente de determinados operadores en el ámbito de la justicia federal. Mira, caramba, ¿a través de quiénes? ¿A través de quiénes? Bueno, a través de diferentes abogados que actúan de operadores. Mira. Sí, incluso... Abogados importantes, conocidos. Sí, muy importantes. Mira. Muy importantes, que son justamente los que llevan y traen la voz cantante del Chiqui Tapia en los juzgados. Abogados caros. Muy caros, muy caros. Se hablan de sumas exorbitantes. E incluso el Chiqui Tapia, entiendo, ha frecuentado algún que otro, no sé últimamente, pero ha sido invitado en algún que otro cóctel en el que se mueve justamente la justicia o ciertos actores de la justicia federal. Quiero decir, es un actor político muy fuerte, no es el titular de la Asociación del Fútbol Argentino, sino que también tiene este otro perfil que tiene mucha incidencia en el Poder Judicial. Ahora, esto es tremendo, ¿no? Realmente, pero decía esto en un momento, ¿no hay una consigna policial? Algunos decían que iba a ir la PCA. ¿Eso sigue ahí sin nada? Rafecas algo decía. Según tengo entendido, el Ministerio de Seguridad de Nación mandó algunas consignas, pero no hay todavía esta cuestión de que hay un juez que se la pasa al otro.
hacen algunas cuestiones para comenzar la investigación, pero los autos, por las fotos que nos pasan a la gente, ya fueron saliendo. Hay que ver cuando haya un allanamiento que encuentran. Sí, claro, claro. Sí, cuando terminen los procesos penales que se están promoviendo, quién sabe dentro de cuántos años, hay que ver qué activos quedaron para ejecutar los decomisos que se dicten y las sentencias que se dicten, ¿no? Ahora, realmente esto es muy grave como tal, ¿no? Porque termina generando la posibilidad de esconder pruebas, evadir pruebas y demás que son clave para esto, ¿no? No, y aparte hay que saber, hay que entender que yo denuncié hace un año a Tobillino por una cuestión relacionada a los árbitros y los arreglos en ascenso. Totalmente blindado, absolutamente blindado desde lo político, desde lo judicial. No se podía hablar de Tapia y Tobillino. Lo que realmente sucedió fue que el campeonato de escritorio de Rosario Central y después el acto de dignidad de estudiante de Ponerse Espalda generó un instante donde ahí se empezó a abrir las cosas. Fue como un estallido social futbolístico. Claro. La gente empezó a insultar en la cancha. El Chiqui Tapia Botón es un himno que unifica a todos los que están en las canchas. Hay que aprovechar que la justicia tiene que entender que también es el momento para que las causas avancen. Ahora, le pregunto, diputado, también a vos, Sergio, en cuanto al conocimiento informativo, porque esto se va extendiendo. Hoy apareció todos los días un yate, ¿no? Y de un avión y demás. Eso, ¿qué asidero tiene de lo que ustedes sepan, diputado? Mirá, lo que vas a ver todos los días, porque lo que pasó al decirte que se cayó la impunidad, la Argentina de la trampa y la impunidad ahora está derrumbándose, ¿eh? Hay que ver hasta dónde la justicia acompaña. Bueno, hasta el momento venimos con problemas. Venimos con problemas porque la justicia no está acompañando, pero hay o sea, socialmente se está derrumbando la impunidad y el silencio que había. Y están hablando quienes no hablaban, están trayendo pruebas. Gente que es cercana al Chiqui Tapia de Tobillino, están trayendo pruebas de gente del fútbol, por supuesto. Todo esto, vos te pensás que nosotros no lo teníamos hasta hace 2 días. Con documentación, con esto de los autos, no tenían. Por ejemplo. Y hay muchas más cosas que van a aparecer, muchas más cosas de Santiago del Estero que van a aparecer. Sí, ahí se ve la cantidad de autos que mostré, 400. Van a aparecer cosas en Estados Unidos. O sea, va a haber cosas que van a seguir apareciendo porque se está rompiendo ese cerco de impunidad, se está rompiendo todo. Es un castillo de naipes que se está empezando a caer. Ojalá lo entienda la justicia y la política, que mira para otro costado. Nosotros, Elisa Carrió, en absoluta soledad, ella cuando fuimos con este tema, nos dijo claramente, miren, yo de fútbol no entiendo nada, pero de mafias entiendo muchísimo. Vayan para adelante. Correcto. El tema del helipuerto y los caballos, eso... Bueno, el helipuerto lo vimos. El helipuerto está clandestino. No está habilitado. No, fuimos el pedido de la ANAC. La foto, voy a insistir, porque ahí esto se genera, como usted lo dice, por el vecino que dice, o la vecina, ahí aterriza el helicóptero. Chiqui Tapia, sí. Eso se comprobó que es así. Se comprobó que el helipuerto no está habilitado. Hicimos el pedido, el listado. Si vos querés comprarte un helicóptero y querés estacionarlo en el patio de tu casa, tenés que ir a la ANAC, presentar un montón de documentación y que te habiliten. Hay un listado de helipuertos privados habilitados. Bueno, ese no está habilitado. Perfecto. La ANAC, entonces, es tremendo todo el tema de los también hicimos el pedido control, que la ANAC vaya a inspeccionar urgentemente. No fue. Por eso. Hasta ahora no fue. Ahora voy con los caballos. Sí, los controles del Estado, los caballos también. Los caballos de determinada raza, como estos... Así exigen controles. La transmisión y quién los tiene y la pureza y todo eso requiere unos registros que... Correcto. Pero que nadie ha tenido la inquietud de decir, bueno, hay gente que está monopolizando el mercado de esta manera, invirtiendo un montón de dinero y de cuyo origen no se tiene ninguna certeza. ¿Los caballos qué certeza hay? Oye, muchas cuestiones los vecinos. Sacaron los caballos y los caballos estarían en una quinta cercana en Villarrosa. O sea, tenemos que estar todo en base a los vecinos que te dicen, está en tal quinta, tenemos que ir a la calle. O sea, la justicia no está en este momento actuando. Estamos actuando en base a lo que te dicen los vecinos que están filmando, que están diciéndote, mirá el auto, lo están sacando. Sergio, te pregunto, ¿qué sé? Porque tenemos justo un fin de semana largo y hay mucha presión sobre este tema. Repito, los movimientos de Claudio Tapia en Estados Unidos marcan claramente su lejanía con la prensa y demás, una situación muy difícil. ¿Qué se sabe de lo que va a venir a partir del martes, Sergio, que tengas vos como información? Bueno, lo que va a venir, Nelson, a partir del martes son el primer resultado de los informes que ha pedido el juez Rafecas. Y después lo más importante, definir qué juez va a ser el que finalmente quede con la causa. Es muy importante eso. ¿Eso quién lo va a decidir, Sergio, y cuándo? La Cámara Federal. ¿Cuándo? La Cámara Federal, a partir del martes, ya está en condiciones de determinar dónde queda la denuncia y quién.
Yo ahora tengo la memoria, tal vez me falle, del diputado lo debe saber mejor. Creo que la denuncia ha sido presentada entre lunes y martes. Ellos presentaron la denuncia en la Procelac, que es la unidad antilavado, Nelson. Claro. El día jueves la toma por la mañana a Rafecas, la manda al fuero penal económico, a última hora de la tarde, ya el viernes la devuelven, y como estaba esto de ver quién se la queda, el día viernes ya por la tarde-noche Rafecas ordena estas primeras medidas que tiene que ver con establecer consigna y los informes que ha pedido. Quiero decir, a raíz de esto que comentaba el diputado de que se llevaban los autos, los caballos, ahí hubo un tiempo de una ventana de 3-4 días que evidentemente... pudo haber sucedido cualquier cosa. Claro. Ahora estamos en una situación tremenda. Pero lo de Rafecas que hizo, ¿qué efectividad tiene? Porque lo que conocemos es eso, que él dispuso como una vos corregime, como una preservación del lugar. ¿Eso qué efectividad tiene y a cargo de quién quedó? Bueno, eso tiene una efectividad que está validada con un requerimiento fiscal, Nelson, que es Ramiro González, que es el fiscal que pide las medidas. Y es lo que se debería hacer, porque si nos quedamos con la disputa de si no me la quedo yo, no me la queda tampoco el otro, evidentemente nos investiga. Es lo que tal vez se tendría que haber hecho desde un primer momento. Él tuvo intervención, es verdad, hay que decirlo, a partir del día jueves. O a partir de un sorteo que hubo. A todo esto, la Corte Suprema tiene dicho que la competencia para investigar el delito de lavado es competencia federal. Correcto. También es cierto que la justicia de lo penal económico ejerce una parte de la competencia federal. Correcto. Pero este conflicto pareciera que no... No, pero sin duda, porque acá hay un tema, y vos también te pregunto técnicamente, Sergio, y es muy importante toda la información que está dando con tanta precisión, porque acá, vos corregime también, acá estamos... Esto de los registros de los autos, unos están acá en la provincia de Buenos Aires y otros en Santiago del Estero. ¿Esto a quién corresponde? ¿A los jueces federales de ahí de la zona de Lomas de Zamora o por la extensión esto va a Comodoro Pi? No, esto Comodoro Pi, además... Comodoro Pi. Sí, evidentemente la jurisdicción es capital federal. Lo que ha hecho hasta ahora la justicia, Nelson, que en eso obliga a decirlo, Rafecas primero dijo no es mía, después cuando volvió la causa y veía que se estaba generando esta disputa, dijo bueno, se ordena estas primeras medidas porque si no nos quedamos en la pelea. Y esto es el resultado que va a venir a partir del martes, los primeros informes. Después, evidentemente, falta una investigación más profunda para determinar esta sociedad de los movimientos y después la vinculación con el Chiquitapia. En las medidas de prueba sobre el Chiquitapia no hay ordenado ninguna medida de prueba. ¡Qué caramba! ¡Qué curioso! ¿Y esto por qué? Es decir, ¿esto por qué? Porque la justicia trata de determinar primero todo el entramado societario a partir de esta quinta. Y después sí establecer, si es que la hay, si es que la encuentran, la vinculación con el Chiquitapia. Claro. Ahora, ¿diputado, le llama la atención esto? La verdad que no, porque el grado de impunidad que se manejó Tapia y Tobillino con la justicia y con la política, o sea, hay que entender que esto no hubiera pasado si no hubiera estado Rosario Central. Y no hubiera pasado nada. Qué increíble. Ahora, por eso digo, ahora, ¿se puede llegar a establecer cuál es la cabeza de todo esto ante tanta evidencia de hechos que se ven, ¿no es cierto? Yo creo que hay que distinguir dos cuestiones diferentes. Ver qué es lo que ocurre con este despliegue obsceno de plata de origen incierto y que se gasta como si fuera propia, por un lado. Y por el otro lado, tanto más importante, qué pasó con todos los controles del Estado, que son controles en los que la Argentina tiene un compromiso internacional y que se aplican en todo el planeta. Y pareciera que no es que ha fallado en este caso, no vienen funcionando desde hace muchísimo tiempo. Ahora, Sergio, corregime también si... Porque una de las cosas inquietantes es que hay muchos jueces federales que son miembros del Tribunal de Disciplina de la AFA, ¿no es cierto? Sí. Eso. ¿Qué independencia asegura de la justicia federal de Comodoro Pi? Bueno, es justamente la suspicacia que a uno le da si tal vez esto va a llegar a buen puerto. A ver, de los miembros o de parte de los funcionarios judiciales que van, al menos que intervinieron prioritariamente, no están en esa... pero bueno, sí hay componentes de la justicia federal y por eso decía lo de la relación con el Chiquitapia. A uno le da suspicacia ver cómo va a terminar esta investigación porque... Lo que decía un poco el diputado es verdad, a partir de lo que pasó con Rosario Central, acá no hubo una investigación
preliminar a partir de actividades sospechosas de lavado, Nelson. Lo decía el doctor que conoce muy bien lo que es materia de lavado. Pasaron 8.000 millones de pesos por a través de billeteras virtuales de Sur Finanzas. 800.000 millones, casi $1 billón. Exacto, 800.000 millones. Y los controles, evidentemente, no estuvieron. Ahora, desde marzo del año pasado, la reforma de la ley. Quiero decir esto, ¿no? Porque ahora voy con el diputado, esto que vos decís sobre los jueces, porque también esta es la justicia, ¿no? Los jueces que consiguen entradas de favor a estado de fútbol. Lo más gracioso que hasta la semana pasada, la crítica al Tribunal de Disciplina de AFA, que eran los jueces, era el dictamen contra el técnico de Deportivo Morón. Claro. Ahora el tema es que no están moviendo la justicia. O sea, son cosas yo creo, Sergio, en algún momento, y te la encargo, porque yo tengo presente algunos, pero deberíamos tener la nómina total de jueces federales que ahí, corregime vos, Máiquez está por ahí, ¿no es cierto? Barroetaveña está por ahí. Ballesteros estaba por ahí también, ¿no? Estaba. No sé ahora si actualmente, pero sí ha sido parte, sí. Bueno, esos jueces no pueden, va a ser muy importante, esos jueces no pueden ser parte de la investigación de nada de esto, ¿no? No. Son cómplices de algunos de los que está pasando en la AFA, ¿no? No, a ver, algunos de los que has dado cuenta, Nelson, son jueces de cámaras de revisión, es decir, son los que terminan validando o no las investigaciones. Yo entiendo que de ser qué vergüenza, voy a decir esto. Tendría que estar prohibido. Nosotros tenemos proyectos presentados para que esté prohibido, que no sean parte. Qué vergüenza que haya jueces federales. Debería ser incompatible esto. ¿O estoy equivocado, Sergio? O al menos deberían, sí, uno entiende que sí, Nelson, o al menos deberían excusarse si hay alguna causa relativa al ambiente del fútbol o en este caso al Chiquitapia. Pero un disparate, un juez es un juez de la nación, no puede tener ninguna otra cosa de esta, ¿no? Porque el silencio de esos jueces frente a esto es tremendo, es un tema. No, nosotros presentamos proyectos desde hace muchísimos años justamente para lo que vos decís, que sea incompatible. No puede ser que un juez integre el Tribunal de Disciplina de la AFA y que tenga entrada de favor, viajes y todo ese tipo de beneficios. Es obvio que tenía que no estar. Es muy importante lo que decía Sergio. Hace un rato hablaba de los estudios importantes que estarían asistiendo a algunas personas. En realidad, lo que hay que distinguir es que los estudios importantes con abogados reconocidos por su solvencia profesional o los operadores judiciales. Bueno, claro. Y ahí es donde... Bien. Doctor, ¿qué le voy a explicar a usted que lo sabe? Es toda parte de una misma cosa. Exactamente. Es como la causa de Cuaderno, ¿no? Exactamente. Yo respeto la profesión de abogado, ¿no? Pero cuando veo a abogados defendiendo a delincuentes, no para el debido proceso y para que le den una pena un poco mejor, sino para pretender que son inocentes, es indignante. Sergio, tu conclusión, por favor, una noche muy intensa, de mucha información hoy aquí. Decinos cómo sigue. Bueno, expectantes de cómo sigue la investigación, Nelson, lo que hace a mí escéptico por todo esto que venimos hablando, obviamente. Ojo, Sí. No puedo decirlo. Ahora, Nelson, viene la feria judicial, uno conoce los tiempos de la justicia y el Chiquitapia evidentemente es una persona que tiene muchísimo poder personalmente y la incidencia que tiene a través de ciertos operadores. Pero bueno, ver cómo se desarrollan las investigaciones y que finalmente se sepa, por ejemplo, esta denuncia y si evidentemente esta gente responde al Chiquitapia. Correcto. Próximos pasos de ustedes, diputado. Nosotros seguimos incorporando pruebas que nos están todos los días, aparecen cosas nuevas, como te digo, esto de los autos apareció hace 2 días y van a seguir apareciendo. Creo que también tengo esa situación del escepticismo, pero hay que seguir adelante. Obviamente vienen las vacaciones, después va a venir el Mundial, vamos a estar pensando en que Argentina sea campeón del mundo, pero las causas tienen que seguir caminando y tenemos que lograr que en algún momento toda esta Argentina de la trampa caiga. Tiene que caer esta Argentina de la trampa. Nosotros estamos cansados de ver a Tapia y Tobillino. Cuando fuimos contra el kirchnerismo hace 20 años, yo en el baúl de mi auto tenía las pruebas contra Cristina. Teníamos el mismo escepticismo de que no va a pasar nada, 20 años después se hizo justicia. Estamos esperando que no esperar 20 años, pero que haya justicia. Doctor Álvora, insisto a este aspecto técnico. Si esto hay voluntad y honestidad judicial de investigar, con toda esta documentación se puede investigar. Sí, el sistema procesal en la Argentina está pensado para que las cosas tarden muchísimo más de lo que la lógica y el sentido común. Tremendo. Estamos en las vísperas de un nuevo régimen procesal penal que tiene algunas dificultades para arrancar en todo el país. De hecho, se va postergando la entrada en vigencia.
un juicio oral no puede ser virtual. No, claro, un disparate. Es por favor. Una contradicción lógica, una enormidad. Los procesos penales están pensados por una serie de razones que se distorsionan por los recursos y las revisiones de los tribunales superiores, pero duran una eternidad. Doctor, muchas gracias. Diputado, muchas gracias. Causa que seguiremos con mucha atención, como ustedes están viendo aquí en TN. Vamos ya con nuestro próximo invitado, una visita de lujo y de alta distinción. Bueno, un lujo que nos damos hoy en esta noche del corresponsal. Miguel Oliver es el presidente de la agencia EFE, la agencia emblemática de España, con tanta presencia, ¿no?, en todo el mundo, y en la Argentina y en Latinoamérica mucho más. Está visitando nuestro país como consecuencia de una muestra por estos 60 años y es un lujo poder tener unos minutos para hablar con él. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo y con tus espectadores, Nelson. Bueno, muchas gracias. ¿Qué representa Buenos Aires, la Argentina, en la historia de EFE? Bueno, es la idea de abrir la ventana y salir al mundo en un tiempo en el que España estaba inmersa en el más duro y oscuro franquismo. Año 65, es cierto que ya aquel régimen evolucionaba en cierto aperturismo, también en una mejora económica, pero en el año 65 decide el régimen dictatorial salir fuera, ir a recoger los frutos del mundo, ¿no?, de ver lo que ocurre en otros sitios, y el primer lugar emblemático en la historia de nuestros respectivos países es Buenos Aires. Y justo al mismo tiempo también se abren delegaciones, acaso meses después, en Caracas, en Lima, pero teniendo Buenos Aires como referencia. También en ese momento hay alguna corresponsalía en Europa. Es decir, es el momento en el que sale EFE como sale España de sí misma, ¿no?, de la autarquía franquista. Qué interesante, ¿no?, el paralelismo. ¿Qué es esta muestra que están organizando acá? ¿Qué tiene para nosotros, para el público que seguramente la va a ir a ver en cantidad importante? Bueno, tiene una belleza fotográfica, pictórica, fotografías en blanco y negro que se tornan en color con el paso de los años, el registro de la historia de ustedes, que es también nuestra historia compartida desde el año 1965, un tiempo también de mucha ebullición. Creo que en el 66 hubo un nuevo golpe, acabó con la presidencia de Arturo Illia. Un momento muy especial, y para nosotros lo que significa es reconocernos como testigos de su historia, de nuestra historia, y haber compartido con los argentinos en ese toma y daca. Nosotros recibimos y nosotros damos la información que se ofrece, la información que se recibe de Argentina y del mundo, pues es una maravilla, y es una maravilla que se representa a través de las fotografías de los fotoperiodistas de EFE, que han sido siempre uno de los grandes valores de nuestra agencia. Nos sentimos muy orgullosos de esa herencia y poderla compartir hoy bajo ese epígrafe que estará hasta marzo, testigos de la historia. Perfecto, qué interesante este devenir del tiempo. Año 65 todavía había una inmigración española a la Argentina, que no era la de la guerra más, pero que existía todavía, y esta actualidad de reversión de la inmigración de argentinos a España, ¿no? Qué dinámica, qué cambio, ¿no? Mira, yo nací en el 63. Mira. Y mi padre siempre me comentó, Argentina era como una referencia. Yo no creo que tuviera un conocimiento muy cabal, pero para él era la referencia del bienestar, de la leche en polvo que le sacó del hambre, también del grano. Él me decía el gran granero del mundo años después, ¿no? Y yo también generé en mi cabeza esa idea de tierra de promisión de la Argentina. Es así como yo siempre he imaginado a Argentina. Una tierra que recibe y una tierra que ahora también expulsa por las circunstancias. Yo creo que es una dinámica cíclica en la que nos vemos envueltos en muchos países. Nosotros hoy en Europa, en España, somos un país que recibe, al mismo tiempo también sacamos gente fuera, pero fuimos un momento dado, pues todos aquellos que llegaron ahí a lo que hoy es el Museo de la Inmigración, donde se está celebrando esta exposición. Me resulta muy emocionante ese lugar, cargado de simbolismo. Entonces, creo que reconocernos en estos vaivenes de la historia nos coloca a cada uno en lo que somos, seres humanos, que siempre andamos buscando el pan, ¿no?, sin otro objetivo. ¿Cuál es la visión de la Argentina hoy en España? Podemos jugar un poco sobre los tópicos y los clichés. ¿Cómo no? Yo siempre tuve esa idea de una tierra de promisión, una tierra de maravilla, una tierra que también, en la voz de uno de mis profesores salesiano, en la Patagonia, ¿no?, me venía a ser algo ancestral, lejanísimo. Luego, de manera más moderna, para mí es un pueblo en el diván.
siempre conversando, psicoanalizándose. Es un tópico, discúlpenme, pero es un poco la idea que tengo. Pero en estos días he podido comprobar que Argentina y los argentinos son un pueblo muy conversacional. Están muy entrenado el músculo de la conversación profunda y rica. Eso a veces a los españoles les puede resultar interesante y cansino en algún momento, pero siempre interesante. Pero hay un momento que nos abruman los argentinos, como gente que piensa demasiado, ¿no? No sé si nos hemos vuelto ociosos en España, pero tenemos al mismo tiempo admiración y también curiosidad por saber cuáles son todos los elementos que les atormentan, porque sí nos da la impresión de que son un pueblo con cierto tormento interior. Una historia increíble, ¿no? Que uno ve aquí, lo ven ustedes cuando ven esta posibilidad de promisión que no termina de transformarse en lo que debería ser. ¿No? Y en lo político, pulso, ¿no? Si me permiten, Nelson, yo cuando he repasado... me interesa mucho porque lo político siempre en España ha repercutido con afinidad de gobierno, sin afinidad y demás. Es un momento particularmente tenso al margen de la visión política, ¿no? Entre los dos gobiernos, ¿no? Pero mirando en ese recorrido histórico, Testigos de la Historia, de la exposición de EFE ahí en el Museo de la Inmigración, yo he visto una historia argentina en tantas fotos que me ha resultado tan complicada. Claro, no quisiera yo decir que la historia española no es complicada, pero en cierto modo más lineal. Hubo una guerra civil en el año 36, Franco la ganó en el 39, una larga dictadura de 36 años se puso en marcha, y luego con sus avatares y sus dificultades, incluido el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado del 81, claro. Pero estos niños se lo aprenden rápido. Ah, un golpe de Estado en el 81. Tú empiezas a mirar todos los golpes de Estado y circunstancias adversas y momentos de clímax que ha habido en la política argentina, y me parece que es mucho más complicado retenerlo en la cabeza, ¿eh? Por supuesto. O sea, un país en sí mismo muy complicado, muy complejo, que busca su lugar, quizá el lugar perdido de los años de promisión, el principio de siglo, ¿no? Donde imagino que creció una gran burguesía, una clase media muy asentada, y que posiblemente hoy, visto también desde ojos estereotipados de los españoles, está todo el rato ante el diván, sentado, preguntándose por qué de aquello se llegó a esto. ¿Cuál es hoy la actitud española, europea, frente a la inmigración en este momento tan caliente? En España repetimos una y mil veces que somos tierra de migrantes. A lo largo de la historia hemos dado millones de personas al mundo. Hemos dado porque se han ido buscando el pan. La historia de los años 20 a mí no me corresponde, pero la historia de los años 60, aunque mi familia concretamente no es así, es la historia de madres y padres que podrían haber sido los míos, que se fueron a Europa, a Francia, a Suiza, a Alemania, las mujeres a barrer y a limpiar, los hombres a las fábricas de automóviles. Es la misma historia por la que hoy vienen cientos de miles de magrebíes, subsaharianos o de americanos, ¿no? De latinoamericanos. Desde ese punto de vista yo no puedo comprender que falte la generosidad hoy para observar a toda esa gente que se busca su provecho, su sostén, esa falta de generosidad en una España que alcanzó unas cotas de bienestar que creo que de alguna manera, generosamente, como fuimos recibidos, tenemos también que saber repartir. Porque creo que de esto va la política de hoy en día, es cómo se reparte la riqueza, cómo se genera y cómo se reparte. Yo me encuentro, quiero definirme así, en el lado progresista de la vida, y creo que ser progresista significa tener una visión del reparto de la riqueza más equitativo, más igualitario. Es interesante porque hoy, no solamente Europa, el mundo hoy tiene movimientos en otra dirección, ¿no es cierto? Digamos, la derecha con sus versiones más democráticas, menos... Europa la está teniendo, ¿no? Con todos los conflictos hoy de convivencia que están surgiendo allí, ¿no? En efecto, y está surgiendo, como en todo el mundo, un movimiento muy reaccionario contra los movimientos migratorios, que es un movimiento reaccionario contra el propio ser humano, ¿no? Es difícil, yo creo que tampoco se puede simplificar. ¿Qué representa hoy esta tensión que se está viviendo entre Ucrania y Rusia, una Europa? Alemania está discutiendo el servicio militar obligatorio, Francia lo mismo, armándose. ¿Cómo es la representación política y qué significa para la gente? La experiencia de las dos coberturas que me tocaron en Ucrania y estar en Europa me marca que la gente está preocupada por este tema. Es un tema que inquieta. Estamos preocupados. Yo tengo un hijo de 29 años, otra de 27, otro de 22, y pienso, ¿tendrán mis hijos que ir a combatir algún día algún frente bélico?
Qué fuerte, ¿eh? Y esa preocupación crece cuando nos damos cuenta de que en Francia ya han abierto un nuevo periodo voluntario de servicio militar, como lo han hecho en Bélgica, como se lo están replanteando en tantos sitios, más conforme más te acercas a la frontera este, donde está ahora mismo el fuego de la guerra, ¿no? entre Rusia y Ucrania. España creo que lo sigue mirando con mucha distancia. El otro día hablaba con personas que han tenido papeles muy destacados en la representación internacional de España, en su política de defensa, que es una política muy complicada porque son 27 países, cada uno hablando de una manera y con intereses muy diversos. Y llegaba a la conclusión de que Europa no quiere defenderse a sí misma. Ha bajado los brazos. No tiene a nadie capaz de decir yo moriría por Europa. Qué fuerte. Claro, esto a mí también me genera contradicciones personales, simplemente las comparto, ¿no? Yo no quisiera que muriera nadie por ninguna idea, pero si hubiera una idea por la que a lo mejor mereciera la pena luchar, es por la de la democracia. ¿Está dispuesta Europa a luchar por la democracia? ¿Por los valores de la democracia? ¿Y cómo ha de hacerlo? La ha de hacerlo reforzando la compra de material bélico, un nuevo militarismo europeo. Parece contradictorio. Defender la paz, como ya decía Julio César, si vis vocem para bellum, ¿no? Si quieres la paz, prepárate para la guerra. ¿No? A mí me rompe por dentro este debate, pero reconozco que está ahora mismo encima del tablero. Miguel Olivera, el presidente de EFE, 60 años de EFE en la Argentina, algo que nos permite recorrer nuestra historia. Por lo tanto, es de enorme importancia, ¿no? Porque como decía Orson Welles, quien domina el presente domina el pasado y quien domina el pasado domina el futuro. Muchísimas gracias, Miguel. A ustedes por atendernos. Me encantaría verles por allí a lo largo de estas semanas y gracias por habernos hecho este hueco en su programa. Un lujo para nosotros. Un saludo para toda la gente de EFE. Miguel Olivera, un periodista de nota. No dejen de participar, insisto, conocer la historia es algo que necesitamos siempre. Bueno, como siempre, noche intensa hoy en El Corresponsal. La cantidad de información que hoy compartimos con ustedes. Quiero agradecerle mucho a Sergio Farela, que no solamente ustedes vieron lo que domina la causa, sino la trastienda judicial. Ojo con esto, ¿no? Estamos frente a un hecho de corrupción, ¿sí? Pero con una trastienda hay jueces de la Nación que son integrantes del Tribunal de Disciplina de la AFA. Hay jueces y fiscales de la Nación que desesperan por tener una entrada para ver un partido, Boca, River, San Lorenzo. Ojo con eso. Y lo que dijo Sergio, algunos de los jueces que están allí en el tribunal o de disciplina o que tienen vinculación son jueces de revisión. Así que ojo a ver en dónde cae esta causa. No sea cosa que caiga en juzgado que lo que aseguren sea en impunidad. Así que ojo con esto, frente a gente que tiene mucho poder y mucha influencia. Próximamente, hola, Luis. En mi programa, porque con vos no quiere hablar, rompe el silencio por 19ª vez en el año Javier Milei, el presidente. ¿Otra vez? Lo quería vender nada más. Ya se viene Tarico Fake News. Sí, claro, bueno, de eso se trata. Un abrazo enorme, Nelson. No. Es malito, Nelson, pero bueno, te quiero igual, te quiero. Sí. Viene Tarico Fake News. No se vayan, TN, todos nosotros trabajando para todos ustedes. Los espero el sábado en El Corresponsal. Bella noche.